La vez pasada en nuestro estudio vimos el significado del yo soy, su grandeza en poder cuando después que Cristo dijo yo soy, los que fueron con Judas cayeron a tierra, algo conforme a Juan como fue visto. El yo soy es uno de los que se puede considerar como una descripción, es una descripción de Dios en el Antiguo Testamento que fue revelado a Moisés. Esto es lo que vamos a ver, ¿verdad? La raíz de esto, cuando estuvimos estudiando la vez pasada, que esto fue una revelación que Moisés recibió cuando estuvo delante de esa zarza ardiendo. Y como nosotros confiamos en la palabra del Señor que es verdadera, confiamos también que esta revelación fue verdadera. Y así esta fue una base, esta es una de las bases, fue una revelación del yo soy. Es importante entender también el significado de cada uno de ellos y la relación entre ellos con su pueblo, los creyentes del Antiguo Testamento. Y me atrevo a decir así, ¿verdad? Que eran creyentes, porque por medio de los creyentes en el Antiguo Testamento nos fijamos bien que el pueblo del Señor avanza. Es un remanente que vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo y hasta hoy, hasta la fecha. Aunque vemos a veces que son multitudes grandes, pero entre esas multitudes siempre vamos a ver un pequeño remanente de servidores que le sirven al Señor. Y por medio de ese remanente la iglesia sigue adelante. Y así también en el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, cuando nosotros nos fijamos bien, siempre vemos un remanente, un grupo pequeño de creyentes que creyeron, ¿verdad?, en Dios. Y así fue el caso aquí, ¿verdad?, con los del Antiguo Testamento. Para que no nos confundamos que haya sido otra cosa, podemos llegarlo a la conclusión, a resumirlo todo, que todos fueron creyentes los que fueron salvos. Y en el Antiguo Testamento, como hoy también en Cristo Jesús. El yo soy es una revelación que Moisés tuvo cuando estuvo delante de la zarza que ardía. Dios así se presenta de esta manera a Moisés y después así sería a su pueblo, donde dice en Éxodo 3:6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Para llegar a esto, su pueblo le iba a preguntar su nombre, pero aquí no significa de usar el pronombre, como se ha dicho, el pronombre, o sea, que se muestre o señale persona de una manera vaga o indeterminada que designa personas, animales o cosas, sino que fue una respuesta más allá que inquirir acerca del significado o la sustancia del nombre. Nos damos cuenta nosotros que la sustancia fue lo importante, esto fue lo que tenía el significado. Su nombre no fue nuevo, sino el que siempre es. Así ellos pudieron entender que fue Dios. Un escritor, comentarista, A.T. Robertson, que me gusta usar a mí en su comentario, Imágenes Verbales, escribió acerca de esta cuestión. Y la duda o la pregunta fue, ¿por qué retrocedieron? ¿Fue por la anterior reivindicación de Jesús de estar a la par con Dios? ¿O un mero apuro y confusión? ¿O un poder sobrenatural ejercido por Jesús? ¿Qué tiene que significar simplemente yo soy Jesús? Y esto tiene un grande significado porque ya estamos viendo que el significado de yo soy tenía poder y tenía una grande profundidad que aún hasta hoy, hasta la fecha, ellos no querían saber el pronombre de Dios, ellos querían saber el significado y eso fue lo que significaba yo soy para este pueblo. También así vemos a Caifás, su puesto y su autoridad como sumo sacerdote.
como de Anás, a quien fue un yerno que fue de esta familia sacerdotal, que ellos lo consideraron en la primera interrogación en este juicio hacia Jesús. Caifás fue el yerno de Anás, el esposo de su hija. Caifás interrogó a Jesús después de Anás y fue el que llevó a Jesús a Pilato. Caifás parece ser que fue el sumo sacerdote, pero como Anás fue de la familia y puesto por Roma anteriormente, se consideró también, aunque anteriormente fue quitado conforme se ha dicho. Y por último, a Pedro y al otro discípulo. A Pedro por su relación a negarlo y al otro discípulo en ver conocido a la familia sacerdotal. 3 veces lo negó Pedro a Jesús y después cantó el gallo en la mañana de esa fría mañana. Así hoy estaremos mirando lo que sigue después, lo que relata Juan en su evangelio y también con la ayuda de los sinópticos, de los evangelios sinópticos, ver la claridad de este juicio que Jesús pasó por la madrugada, como después muy de mañana con Pilato y Herodes. Esto nos demuestra lo que somos capaces de hacer aún con el Hijo de Dios, que Dios envió para salvarnos. De Anás a Caifás, a Pilato y Herodes, fue llevado Jesús y no fue hallado culpable en ninguna vez. Pues vamos a ir así a la palabra del Señor y vamos a leer aquí en Juan. Les invito que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 18 para darnos cuenta de lo que vamos a estar estudiando hoy, estos 3 puntos que vamos a estar viendo hoy en esta mañana. Y vamos a ir al versículo 24 hasta el 40. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusaciones traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Amén. Podemos tomar nuestros asientos.
Ya viendo estos versículos podemos darnos una idea después, ¿verdad? También de lo que hemos estado estudiando en este Evangelio de Juan, las características de estos hombres religiosos. Vamos a estar viendo, ¿verdad? 3 puntos. Primero, el inicio de todo esto, de estas interrogaciones y el juicio que estuvo Jesús, ¿verdad? Debajo de ese juicio de su pueblo. El primero vamos a ver a Anás. Anás primero en el versículo 13 donde dice, y le llevaron primeramente a Anás. El segundo va a ser a Caifás después con el concilio. Esto se halla en el versículo 24 donde dice, Anás entonces le envió atado a Caifás. Y luego el tercer punto va a ser, hermanos, a Pilato donde estuvo en el pretorio. Esto lo hallamos en el versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Entonces vamos aquí nosotros darnos cuenta lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer en la vida de nuestro Señor. En estos 3 puntos, primero nos damos cuenta que todo esto, ¿verdad? Inició, ¿verdad? Con el consejo de Caifás. Cuando nosotros leemos el Evangelio, nosotros a base del consejo que dio Caifás, de ahí se movió este grupo de hombres que estaban en contra del Señor. Pudieran haber sido muchas razones que todos podemos llegar en acuerdo, ¿verdad? Que fue la razón por la cual prendieron a Jesús, pero no lo hicieron a fuerza, sino que Jesús ya sabía de esto, Jesús supo ya todo lo que iba a acontecer en su vida, no hubo nada que estaba de sorpresa. Ella le había dicho a sus discípulos también que los ancianos de Jerusalén lo iban a entregar y también les dijo que lo iban a matar. Y él les dijo a ellos también cómo él iba a morir. Por eso también en este capítulo nos enseña para que se cumpliese lo que Jesús había dicho, porque Jesús les había dicho a ellos que él iba a ser crucificado. Él no iba a ser apedreado, porque él fácilmente pudiera haber sido apedreado, ¿verdad? Conforme a la ley, conforme a lo que ellos se basaban, porque ellos se basaron en que él había blasfemado, que él se había hecho igual a Dios. A base a eso, ellos pudieran verlo apedreado y verle quitado la vida. Pero nos damos cuenta que Jesús dijo que él iba a ser crucificado. Cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos demuestra él cuando está hablando con Nicodemo y cómo nos demuestra que él tenía que ser levantado como el serpiente que Moisés levantó en el desierto. Y luego después nos damos cuenta también que Jesús le habló al pueblo y le dijo que todos lo iban a ver y todos los iba a traer a él. Y esto también significaba también la cruz, que él iba a ser elevado y que todo el pueblo lo iba a ver en esa pena y en esa vergüenza para redimir a su pueblo. Y nos damos cuenta entonces, regresando para atrás a la base que había, de lo que Caifás había también, conforme al Evangelio de Juan, nos demuestra que había profetizado. La semana pasada nos dimos cuenta que aunque Caifás no era creyente, Dios lo usó para confirmar lo que se tenía que hacer conforme a la voluntad del Padre. Entonces el versículo 13 del capítulo 18 dice, y le llevaron primeramente a Anás, a base de lo que los fariseos también hablaron. Nos damos cuenta que los fariseos siempre estuvieron, ¿verdad?, escuchando a Jesús y no les pareció bien lo que Jesús estaba enseñando. Lo acusaron de muchas cosas, siempre estuvieron, ¿verdad?, sobre lo que Jesús hablaba, ¿verdad?, siempre tratando de poner al Señor a arrinconarlo a él, ¿verdad?, para que dejara de enseñar. A base de lo que los fariseos habían dicho a Caifás y también a Anás y a todo el Sanedrín, ¿verdad?, nos damos cuenta que también esto es lo que surge cuando Caifás, ¿verdad?, profetiza de que es mejor que uno muera que de que todo el pueblo muera. Había muchas cosas que ellos no podían entender. Jesús les habló a ellos en una forma que ellos no pudieron entender. Los discípulos entendieron un poco,
Y todo al final se resumió y se quedaron ellos, ¿verdad?, admirados cuando después ellos se dieron cuenta, recolectando todos los acontecimientos y resumiéndolos, de que Él fue el Hijo de Dios, que había estado con ellos. Esto no fue algo que ellos pudieron comprender al principio. Estaban escuchando a Jesús, habían visto a Jesús, habían escuchado sus enseñanzas, pero había muchas cosas que ellos iban a necesitar que el Espíritu Santo después les enseñara, que fue el Consolador que Jesús nos enseña. Vemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender las cosas más después. Y entonces, después de que los fariseos fueron, ¿verdad?, a Caifás, y que él había profetizado y que el Sanedrín también estuvo en acuerdo, ellos hicieron la meta, ¿verdad?, de prender a Jesús. Y Judas fue usado, ¿verdad?, conforme la voluntad permisiva de Dios, para traicionar a Jesús, porque este fue el plan y él fue el instrumento que se dejó usar por Satanás. Juan lo hace muy claro de que Satanás entró en el corazón de Judas para traicionar a Jesús en este plan que ellos tenían. Y nos damos cuenta también, ¿verdad?, que Jesús ya les había dicho a ellos. Jesús estaba consciente y él sabía todo lo que estaba aconteciendo, mis hermanos. Él ya le había dicho a sus discípulos lo que iba a pasar. Él ya había dicho, conforme al Evangelio de Juan, que había uno que no era del grupo, que era enemigo del plan de Dios. Y sabemos bien que no fue Pedro, ¿verdad?, cuando lo negó, porque muchos dirán, bueno, él le dijo, ponte detrás de mí, Satanás, pero no necesariamente fue Pedro, sino que fue Judas. Entonces nos damos cuenta que en este acuerdo llegaron ellos, ¿verdad?, en el primer punto, entonces, de Anás. Una cosa que quiero aclarar yo es de que Anás no fue sacerdote, fue de la familia sacerdotal. Pero en ese tiempo, en esa estación de tiempo, porque nos podemos confundir, ¿verdad?, en este caso, Anás no fue sacerdote. El que fue el sumo sacerdote allí fue Caifás, su yerno. Él era el que estaba encargado de hacer estos juicios, a dirigir y aún hasta entrar en el templo, ¿verdad?, en el lugar más santísimo. Pero como Anás era familiar, era familia de él, ellos así lo planearon. Estos otros evangelios, los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas no nos enseñan esto, pero Juan sí nos enseña, ¿verdad?, cuando él entró, ¿verdad?, a la casa de Anás. También es algo muy interesante cuando vemos también el evangelio de Juan, que no nos enseña cuando entró en la casa de Caifás después en esa madrugada. Y rápidamente todo esto estaba aconteciendo en la madrugada mientras el pueblo estaba en celebración en esa Pascua. He oído a algunos comentaristas decir que no pensemos que el pueblo estaba dormido, porque esas fiestas pascuales que ellos hacían era de toda la noche. Eran fiestas donde en Jerusalén estaban todavía encendidas las luces, nadie estaba dormido, era como esperar el año nuevo para nosotros. Todos estaban despiertos, estaban en pie. Por esa razón también se pudieron reunir todo el Sanedrín, por la razón de que estos 70 hombres no todos vivían en Jerusalén. Tenemos que ver eso, vivían algunos en distancias lejanas, pero porque todos se reunían allí en Jerusalén. Esa era la sala donde ellos se reunían, si lo podemos decir así. En esta adoración todos estuvieron presentes, y porque todos estaban en pie, estaban despiertos, estaban ellos esperando la Pascua, estaban ellos todos ahí en familia, pudieron ellos también al mismo tiempo reunir al Sanedrín. Por eso se hace todo tan fácil y todo está fluyendo tan fácil, por la razón de la fiesta. Nos damos cuenta, ¿verdad? Y podemos ver la mano poderosa de Dios, cómo Dios está obrando en los corazones de los que van a prender a su Hijo para salvar a su pueblo. Y cómo nos damos cuenta que Dios está moviendo aún, permitiendo al enemigo que se destaque en la vida de su Hijo para la voluntad de salvarnos a nosotros y redimirnos por medio de su sangre.
Nos damos cuenta en el segundo punto también, ¿verdad? Que Caifás, el yerno de Anás, en el versículo 24 dice, Anás entonces le envió atado a Caifás. Podemos ver en la madrugada Jesús caminando por las calles, llevándolo atado, ya golpeado, maltratado y quizás también escupido por su pueblo, porque este pueblo, este Sanedrín, ¿verdad? Que estaba una parte con Anás. Esto es lo que vemos que da testimonio Juan cuando nos demuestra que por ninguna razón uno de los alguaciles de Anás, ¿verdad? Golpeó al Señor. Estaban tan molestos ellos con esto, ¿verdad? Que ellos se atrevieron aún hasta golpear al Señor sin tener el Señor alguna culpa. Por eso el Señor le responde a él y dice, ¿por qué me golpeas? Si yo estoy respondiendo al derecho que yo tengo de responder. Pero ellos se sintieron eso por el odio que había en sus corazones también. Ellos se sentían como si una amenaza por medio de Jesús de hablar así al que ni era sumo sacerdote, pero que era de la familia del sumo sacerdote, que era Anás. Esta era una familia sacerdotal, ¿verdad? Que también nos demuestra la historia que había corrupción en ello. Por esa razón quitaron a Anás y pusieron a Caifás. Por esa razón en la historia nos demuestra la corrupción que había ya, la apostasía que había ya en este pueblo. Ustedes cuando se fijan en estos capítulos y si ustedes lo leen con cuidado van a darse cuenta, ¿verdad? Que esta nación está dispuesta, ya después cuando vemos el resumen de esto, nos damos cuenta, ¿verdad? Que ellos prefirieron tener a César como rey que a Jesús como rey. Y si nosotros nos ponemos a pensar en eso, es como rechazar a Dios otra vez y querer mejor al hombre. Esto es algo muy interesante que la Biblia también da testimonio también de lo que está aconteciendo también en esta nación. Ya después cuando vamos resumiendo la palabra del Señor y viendo todo lo que los apóstoles nos dejan en las epístolas de quién fue Cristo, ¿verdad? Y las confirmaciones en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el pecado va escalando más en esta forma. Y vemos una apostasía también con este pueblo de preferir mejor un rey que ellos quieren que aceptar el rey que Dios les quería dar. Yo creo que también, hermanos, pudiera haber sido posible de que Cristo pudiera haber sido rey. No era muy difícil de que esta nación hubiera permitido que ellos tuvieran su rey, siempre y cuando el rey no se levantara en contra del ejército romano. Ellos hubieran aceptado que los judíos tuvieran su rey bajo el título de rey, siempre y cuando no se salían ellos del lugar donde ellos estaban y respetaban los tributos a Roma como se debería de haber hecho. Pero vemos aún así que ellos no quisieron este rey, ellos prefirieron mejor, ¿verdad?, estar bajo el yugo de César, que 1000 veces estar bajo el yugo del Hijo de Dios, que es Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, más después vamos a darnos cuenta nosotros aquí estos casos que tienen que verse con mucho cuidado. Nos damos cuenta en el versículo 24 donde dice Anás entonces le envió atado a Caifás. Jesús no iba a escapar de ellos lo tenían atado por la razón de que esa era la inseguridad que ellos sentían. Lo encaminaron como un criminal, lo encaminaron como alguien que había sido un delincuente, como alguien que había pecado y quebrado la ley de ellos, ¿verdad? Conforme a lo que ellos estaban viendo. Estuvimos cantando un canto que la más tristeza sería de decir que podemos ver y no ver, ¿verdad? Esa es la más peor ceguedad, de tener vista y no poder ver. Y así es el caso, así con este pueblo, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, a dónde fueron ellos con esto. Esto lo vemos aquí a base a lo que aconteció con Anás. Jesús fue llevado a Anás lo halla culpable, lo golpean y ya de ahí terminan porque todavía tienen que llevar a Jesús al sumo sacerdote, al que es el que va a interrogar al Señor, que con las ayudas de los evangelios sinópticos vamos a poder entrar a la sala de corte y poder escuchar lo que aconteció.
Y les invito a que veamos aquí en el capítulo 26 de Mateo, mis hermanos, para que nosotros podamos ver lo que pasó con Caifás o en la sala de corte donde estuvo el Señor, delante de Caifás y de todo el Sanedrín. Y a base de esto nos fijamos viendo que la Biblia nos va a enseñar lo que aconteció. ¿Por qué Juan el Evangelista no menciona esto? Yo pienso porque tenía relación él con la familia, no quiso, ¿verdad?, tener quizás algún conflicto. Esto es mi punto de pensar en esto. Por esa razón él no puso a Caifás ahí, pero puso a Anás en mejor, ya que Caifás tenía un rango de sumo sacerdote. Quizás sería como un respeto que él hizo así para no ofender ese puesto de sumo sacerdote. Pero nos damos cuenta nosotros en el versículo 57, no exagerando en esto, dice la Biblia: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Cuando vamos a hablar de ancianos, vamos a ver que fue el Sanedrín. Los ancianos era compuesto de 70 varones, ¿verdad?, incluyendo también al sumo sacerdote, y estos eran los ancianos. Vamos a ir al versículo 59 porque el 58 nos va a hablar de Pedro. El 59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Fíjese, calumnia. Estaban ellos calumniando en contra del Señor, buscando levantarle un falso testimonio para quitarlo, para quitarle la vida. Y no lo hallaron, la Biblia nos demuestra. Dice: aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Usted y yo sabemos bien, los que hemos estado estudiando este evangelio mucho tiempo atrás, estuvimos en el capítulo 2 y nos dimos cuenta que Jesús esto le dijo a ellos, pero no estaba hablando del templo físico, sino del templo, su cuerpo. Estaba hablando de su cuerpo, pero ellos lo entendieron mal, no pudieron entender lo que Jesús les quiso decir. A base de eso, nos damos cuenta después en el 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente. Y esta palabra conjuro es decir que el Señor estaba, hermanos, delante de Dios en este instante. Él y el sumo sacerdote, estaba él bajo juramento de ellos para hablar toda la verdad. Y lo que iba a acontecer después sería la verdad de lo que él es, si era o si no era. Te conjuro por Dios el viviente que nos diga si eres tú el Cristo, y luego después, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo, esto es lo que dijo Jesús, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué nos indica esto? Que él no creyó. ¿Qué nos indica esto? De que ninguno de ellos creyeron. Nadie se levantó en contra de el sumo. Todos quedaron en silencio. Negaron ellos de que él fue el Hijo de Dios. Negaron de que él iba a ser el Mesías. Jesús les confirmó lo que ellos había, la pregunta que le había hecho el sumo, conforme a lo que está escrito en Daniel, en el advenimiento del Mesías. Entonces, eso hubiera sido algo para que hubiera sonado una campana, ya que ellos estudiaban mucho la ley, para haber ido al Antiguo Testamento y haber ido a Daniel rápidamente con sus mentes que ellos tenían,
y ver ellos confirmado que el que estaba delante de ellos bajo un juramento era el Mesías y el Hijo de Dios. Pero en vez vemos algo diferente, totalmente diferente. Ahora quizás algunos nosotros podemos decir, bueno, pues el Señor quizás habló muy fuerte porque dijo que Él iba a derribar el templo y que en 3 días lo iba a levantar, y por ese mal entendimiento, quizás por esa razón Jesús cometió un error. No necesariamente, por la razón de que ellos sabían muy bien que el día que llegara el Mesías iba a renovar, iba a ser un reformador como lo fueron los otros reyes cuando el pueblo se desviaba. Ahora, esto no lo vamos a poder entender todos los que no leemos la palabra del Señor. A menos de que usted la lea, vamos a poder entender esto, que los reyes en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se desviaba, Dios levantaba un rey para reformar otra vez las leyes de ellos, siendo que destruían los ídolos, destruían todas las costumbres paganas, aún a veces hasta derribaban los lugares altos que ellos edificaban para sus dioses. Y estos reformadores, que como así se les ha llamado, reformaban y regresaban otra vez para atrás a cumplir con la ley. Y esto, hermanos, podemos ver otra vez que puede estar entretejido de que aquí estaba delante de ellos el Rey de los Reyes, reformando otra vez algo para que ellos regresaran para atrás de su apostasía que ellos tenían, mas en vez el pueblo rechazó este rey. Entonces aquí lo que vamos a ver más después es que bajo juramento Jesús ya les dice la verdad. No estaba hablando en mentira, Jesús estaba hablando la verdad. Pero este sumo sacerdote y el Sanedrín y los que acusaron a Jesús prefirieron mejor que él muriera. Dice la Biblia, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Cuando usted define la palabra reo, significa que él merece morir. Es una condenación total, no hay aquí justicia. O sea, ellos ya habían hecho, ¿verdad?, su declaración de que él estaba culpable de blasfemia, él merecía morir. Lo más precioso de aquí es que, como estuvo escrito, se iba a cumplir. Y nos damos cuenta nosotros que Jesús les había dicho a sus discípulos que no iba a ser apedreado, que en esa forma no es como él iba a morir, sino que iba a morir crucificado. Su pueblo no crucificaba a los que cometían estos delitos. Esa era una costumbre de los romanos que lo inventaron ellos. Era de las más crueles formas de morir, de las más frías, que causaba hasta escalofrío ver a estos cuerpos, a estos hombres, sus cuerpos colgando en una cruz en público. Era un estado de vergüenza, de dolor, de pena. Era de lo más humillante que podía haber. Eso se hacía solamente con los peores de los peores. Esto sería algo de lo más vil que pueda haber, que en una forma tan penosa, no hay palabras que pueda yo hallar ahorita que se podía describir esta cruz, pero eso era lo que para eso era usado. Entonces Jesús le había dicho a sus discípulos ya, porque el Padre ya estaba en el Hijo y le había mostrado que así iba a ser su muerte. Y nos damos cuenta que ellos, en vez de apedrearlo, pudieran haberlo hecho, pudieran haberlo sacado y apedreado por blasfemo, por esa falsa acusación, porque no fue verdad. Pero en vez, ellos prefirieron, por el odio que había en sus corazones, que Dios también permitió que por medio de ese odio que estaba hirviendo en sus corazones lo llevaran ante Pilato. Ahora vemos nosotros en el siguiente evangelio, Marcos 14. Marcos nos ayuda también mucho por la razón de que Marcos también, por medio, como se ha dicho, ¿verdad?, bajo Pedro, que le dictó este evangelio, pudo escribir este evangelio Marcos.
Y quiero yo llevarlos aquí porque esto es lo que yo he estado estudiando y bueno, me quedo bendecido, no sé la palabra, me quedo impactado por lo que ellos hicieron. El capítulo 14, versículo 53, esta es la capacidad que Dios tiene soberanamente, su providencia aún en el mal, aún en el mal. El versículo 53, la Biblia nos enseña y dice en el Evangelio de Juan, en este Evangelio de Juan, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y luego el 55 dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar. Ahora aquí el evangelista no usa esa palabra de que estaba bajo juramento, sino que solamente llega a la pregunta para llegar a la respuesta. Y dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Fijémonos bien que en el Evangelio de Marcos ahora Jesús nos enseña con mucha claridad, que es difícil de no poder entenderlo, de que Él claramente dice, yo soy. Entonces cuando Él automáticamente contesta así en el Evangelio de Marcos, nos demuestra que Él fue lo que ellos lo acusaban que no fue. Y dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Esta es la profecía de Daniel, que otra vez aquí en este Evangelio de Marcos nos demuestra, esta profecía era mesiánica, ellos la conocían, esta era la esperanza de ellos, del profeta Daniel. Y dice el 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Esto de rasgar sus vestiduras sería lo extremo, lo profundo, era una dramatización que ellos hacían para demostrar lo profundo del pecado que había en lo que ellos veían. Era algo que así de tan tremendo era este caso, que esta era una costumbre que ellos llevaban. Y cuando él hizo esto demostró que esto no tuvo remedio ya. Habéis oído la blasfemia que os parece. Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle. Aquí es donde va él atado a Pilato, después de Anás, de Caifás. ¿Cómo va? Va escupido, va golpeado. El Señor no va, hermanos, en forma decente. Delante de todo su pueblo, Él va por esa madrugada fría, porque su pueblo lo iba a entregar en manos de Pilato. Nos damos cuenta que ellos, ¿verdad?, se burlaron de sus profecías. Ahora, esto no tiene mucho impacto, ¿verdad?, cuando nosotros no nos damos cuenta quién fue Jesús. Pero ya cuando nosotros nos empezamos a fijar quién fue Jesús, ya cuando nosotros empezamos a ver las explicaciones que nos da el apóstol por medio de la guianza del Espíritu Santo, que es Dios, empezamos a ver la intensidad y la seriedad de todo esto. La seriedad en el estado en que están ellos y el hombre sin Cristo. Aquí podemos darnos cuenta la inocencia en cualquier punto de vista que usted lo quiera poner. Ahora digamos, Jesús, vamos a decirlo así, aunque sabemos bien que no lo es así. Digamos bien que Jesús fue un hombre cualquiera. Vamos a decir que Jesús no fue el Mesías.
Digamos decir que Jesús no fue enviado por el Señor. Esto fue una injusticia que ellos hicieron en la forma que ellos se conducieron para juzgarlo y llevarlo a Pilato, por la razón de que él era un ser humano. Y segundo, por la razón de por lo que él había dicho, porque él había hablado la verdad. Esto sería visto como una tremenda injusticia en cualquier punto de vista que lo queramos ver. Jesús era inocente en cualquier punto de vista que lo queramos poner. Como un hombre no recibió justicia como se merecía, mas ellos lo culparon de esto, quisieron deshacerse de él lo más pronto posible. Ellos estaban más preocupados por el templo que tenía que edificarse. Ellos estaban más preocupados por la paz que ellos querían llevar con Roma. Y como les vuelvo a repetir, yo creo que ellos pudieran haber tenido un rey siempre y cuando ellos hubieran estado sujetos sin ninguna fuerza militar en contra de Roma. Roma le hubiera permitido a ellos haber tenido su reycito, si lo podemos decir así sin perderle respeto. Ellos hubieran dicho, está bien, nomás no levanten armas, no levanten ejército con nosotros, y vamos a estar conscientes de esto. En la historia sabemos que Israel estaba muy débil para poder ir en contra de Roma, de su grande ejército. Cuando usted ve la historia, viendo la naturaleza de todo lo que había en esta nación, eran muy débiles para poder ir en contra de todo el ejército romano. Usted va a oír quizás algunos decir, bueno, pues con Dios todo es posible, sí, pero no tiene ningún sentido aquí porque Dios trabaja en una forma tan grandiosa que, hermanos, podemos quedarnos admirados, pero aún así, ese no era el tiempo de pelear contra Roma. Pero yo pienso que Roma hubiera dejado que ellos hubieran quedado con su rey, que ellos hubieran tenido un rey. Pilato, no vemos en la historia que Pilato no tuvo ni nada en contra de que ellos hubieran dicho, este se dice ser el rey. Pilato, si se hubiera sentido amenazado, él hubiera rápidamente hecho algo diferente a lo que vemos aquí en la Biblia, pero nos damos cuenta que Pilato todo lo toma como, bueno, este es un rey, ¿y qué van a hacer ustedes? Pilato sabía dónde estaban sus pies puestos y él sabía que el pueblo judío no podía con el ejército romano. Y esto lo vemos más después, los que leemos la historia, que después al tiempo Roma entra a Jerusalén, destruye la ciudad, entra a su templo, se llevan todo su oro, matan no sé a cuántos millones de judíos en ese tiempo, ¿verdad? Y dejan a esa nación como ha quedado hoy, sin templo y sin ritos y sin nada de lo que ellos practicaban en el antiguo. Este es el caso cuando vemos que Dios así permitió así. Entonces esta nación no tenía ninguna chance en contra de este ejército, porque no era el tiempo de demostrarles esa clase de victoria. Cuando vemos nosotros aquí la Biblia también nos damos cuenta que también nos enseña. Y dice, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrir el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Cuántas bofetadas le dieron a Jesús? ¿Cuántos puñetazos, como dice la Biblia, le dieron a Jesús? No sabemos. Pero sí sabemos que había mucha ira en sus corazones de ellos antes de que Jesús hubiera sido llevado a Pilato. Y cuando nosotros vemos que Pilato, ¿verdad?, que es el último punto que vamos a ver hoy en esta mañana, a Pilato donde estuvo en el pretorio, vamos a decirlo así, llevan al acusado a la corte, lo van a condenar ya, no hay aquí para ver qué piensa Pilato. Ellos llevan a Jesús como culpable de muerte. No están buscando a ver qué piensa Pilato, si Pilato ve alguna justicia o inocencia en él. No, ya Jesús es culpado de blasfemia, ya Jesús es culpado de un falso, ya Jesús es culpado de que está creando algo en contra de Roma. Y ellos van solamente con el plan de que lo crucifique solamente. Y dice la Biblia en el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Vamos de Anás, Caifás, al pretorio donde estaba Pilato. Pilato no sabe qué hacer con él.
Es de mañana, no sabemos a qué hora se haya puesto en pie este gobernador de Jerusalén, pero estaba ya en pie. Y los judíos llevan a su paisano a los gentiles. Y cuando usted lee la Biblia, usted sabe el odio tremendo que había en el corazón de ellos, la discriminación que ellos sintieron por los samaritanos, cuánto más por este pueblo. Pero ellos prefirieron mejor verlo llevado a él para que lo acabaran. Es como decir, en una forma mala, de llevar a una persona sabiendo que le van a hacer daño a un lugar donde lo vayan a maltratar, donde lo vayan a castigar. Algo así como cuando José en el Antiguo Testamento, en Génesis, sus hermanos estaban enojados con él, lo odiaban, era su hermano de ellos, pero ellos tenían tanto odio por él que prefirieron, ¿verdad?, echarlo en un pozo y ahí dejarlo, pero por la misericordia de uno de sus hermanos lo vendieron en vez. Entonces demostramos nosotros el odio que había en el corazón de ellos, en este caso aquí con Jesús, de que estaban ellos para entregar a Jesús. De los judíos a los gentiles, de los fariseos, de lo que los fariseos al sumo sacerdote. Y no nos confundamos en Anás y Caifás, sabemos bien que Caifás fue el sumo sacerdote. Y no nos confundamos que a lo que él dijo, ellos se basaron en darle muerte a Jesús. La condenación ya estaba dicha, el plan ya estaba hecho, el odio ya estaba allí, solo quedaba el tiempo que Dios Padre permitiera que los enemigos de él prendieran a su hijo y lo llevaran a esto lo que iba a venir a ser. De la acusación del sumo sacerdote. Ahora nosotros, cuando digo otra vez, no estudiamos la palabra del Señor, quizás no lo vamos a ver tan grande este delito, pero ya cuando empezamos a estudiar la palabra del Señor, a leer la palabra del Señor, a estudiar la palabra, a leer los versículos con mucho cuidado, nos damos cuenta nosotros el pecado que hay en esto y la seriedad que está delante de Dios, a base de que Dios es santo, a base de que Dios nos juzgará no conforme lo que hayamos hecho, sino conforme las intenciones en las cuales hemos hecho. Por eso es algo muy interesante cuando nosotros hacemos algo, aún hasta nuestras ofrendas. Pablo dijo que aún a los que no pueden dar, solamente por tener una buena intención de querer dar, pero no pueden dar, Dios los va a bendecir. ¿Usted sabe de eso? Usted lo ha leído, esa parte donde Pablo les dice a ellos, hermanos, no se preocupen los que no puedan dar, o no se preocupen, o sea, les dijo, Dios bendice al dador alegre, pero el que no puede dar por las buenas intenciones de querer dar, Dios lo va a bendecir. Usted dirá, pues mañana no me necesito preocupar, voy a venir con la intención de querer dar. No, entonces ya vemos una injusticia, ya vemos un pecado. Pero vamos a suponer hay una persona aquí en este lugar que no puede dar, pero en su corazón hay una profundidad de decir, yo quisiera poder dar. Y Dios, el juez, ve el corazón, que es verdad, porque Dios va a juzgar ese caso. Entonces Dios ahí en ese momento envía bendición, aunque nosotros no veamos a esa persona dejar una ofrenda, pero porque la intención en ese corazón es buena, Dios recompensa o galardona esa buena intención. Pero eso es algo que Dios va a hacer. Entonces las intenciones de ellos fueron malas en total. Porque Dios ya ve la intención, el pecado, el crimen detrás de todas las intenciones que estos hombres tuvieron en contra de su hijo, solamente para tener su templo y solamente para seguir en la apostasía que ellos tenían. Rechazaron al Hijo de Dios para que se cumpliera lo que se iba a cumplir. Y nos damos cuenta de la acusación del sumo sacerdote a la verdad. ¿Qué nos enseña Pilato? Cuando leemos la Biblia, donde el Señor nos va a enseñar en su palabra,
Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Un predicador dijo, qué interesante es y cómo somos tan hipócritas de querer no entrar en un lugar para no contaminarnos, pero en el mismo sentido vamos a acusar a una persona falsamente. Fíjese en la hipocresía que había aquí en ellos. Fíjese la hipocresía de decir, no me quiero contaminar porque ese lugar está lleno de injusticia, hay sangre en el piso, ahí ellos tratan a la gente como malos, pero al mismo tiempo ellos van, Juan nos enseña que ellos llevan a Jesús. Qué hipocresía, ¿verdad? Hay en el hombre a veces. Dice, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Dijeron ellos, bueno, vamos a que no nos vea el pueblo entrar. Porque si nos ve entrar, van a decir que somos culpables y no vamos a poder cenar con ellos. Entonces, de aquí de afuerita, vamos a hablar con Pilato, o vamos a decirlo así, del patio, no vamos a entrar hasta adentro en el patio, de aquí hablamos con Pilato, para que vean todos, como ellos eran muy orgullosos también, y se justificaban en sus obras, como ellos creen. Por esa razón ellos así lo dijeron y así lo hicieron, para que el público cuando vieran a estos entregar a Jesús, el pueblo no podía decir, ellos entraron al pretorio, sino que ellos iban a decir, oh no, ellos se guardaron y no entraron al pretorio porque ellos estaban cuidadosos de no contaminarse. Pero al mismo tiempo, cuando vemos el pecado que hay en ellos, nos damos cuenta de la grande hipocresía que puede haber en nosotros cuando a veces queremos hacerlo así para que el público nos vea. Fíjese el hombre. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusaciones traes con este hombre? Otra cosa que nos damos cuenta, Pilato ni supo de él. Pilato no supo de él, porque si Pilato lo hubiera conocido, Pilato hubiera dicho, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lo hubiera saludado en alguna forma. Pero nos damos cuenta que aquí el Evangelio no nos enseña que Pilato lo conoció a Jesús, para que él hubiera dicho, oh sí, yo he huido de él. Dice, ¿qué acusaciones traes contra este hombre? Y respondieron, le dijeron, si este no fuera malhechor, o sea, ya lo condenaron, no lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Él les dijo, ustedes tienen ley, juzguenlo ustedes. Este caso no es algo grande, yo no lo conozco, yo no he oído nada mal de él. Ustedes tienen sus leyes, júzguenlo. Yo pienso que con las leyes que ustedes tienen sería lo suficiente. Es como decir aquí en la iglesia, algo está aconteciendo entre un hermano y otro hermano. Y queremos inflarlo grandemente, ¿verdad? Y queremos decir, no, esto no va a quedar aquí, esto vamos a tener que llevarlo a corte. Y vamos llevando este caso, este es un ejemplo, vamos llevando este caso a la corte y la corte dice, hermano, ustedes que son hermanos y cristianos, ¿no tienen una Biblia? Arreglen sus problemas allá, esto no es algo que necesitan traerlo aquí. Pero ellos, hermanos, regresando para atrás al contexto, llevan a Jesús. Pilato les dice, ustedes tienen ley, hagan lo que la ley de ustedes dice que se debe de hacer. Pero qué interesante que aquí vemos la providencia del Dios Todopoderoso, donde dice, respondiendo le dijeron, si este no fuera malhechor, no lo hubiéramos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O no, ellos no querían apedrearlo, ellos querían que él fuera crucificado, era todo. Pero nos damos cuenta que ahí aún vemos la mano poderosa de Dios, la invisible mano del poder de Dios, donde dice para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, él iba a morir siendo crucificado. El interés de ellos, Dios iba a permitir que fuera al nivel hasta de crucificarlo. Hasta ahí iba a permitir Dios que hicieran eso. Y Dios iba a permitir que lo crucificaran, y me voy a adelantar un poquito más, pero no iba a permitir que después lo bajaran de la cruz, o me avancé un poquito más, Dios no iba a permitir que le quebraran las piernas porque no estuvo escrito así. Y Dios tampoco no iba a permitir que su hijo lo bajaran de la cruz y que lo echaran como se acostumbraba con los ladrones que colgaban en la cruz, conforme a lo que nos enseña la historia, de que los quemaran en el lugar donde quemaban la basura.
Ese era el caso normalmente con todos estos criminales. Jesús no fue un criminal, pero este era el caso con los criminales que eran colgados en una cruz. Los padres, las familias no los reclamaban, los bajaban de la cruz y los llevaban a ese lugar donde Jesús también nos enseña que lo comparó con el infierno, donde habrá el llorar y el crujir de dientes. Allí era la costumbre de bajar estos criminales. Pero Dios no permitió eso. Él permitió que lo llevaran hasta la cruz. Pero rápidamente nos damos cuenta que el Evangelio de Juan nos demuestra que viene José de Arimatea. José de Arimatea viene y como él tiene también conocimiento en ese lugar, también haya la gracia para que Pilato suelte el cuerpo para que él lo pueda bajar de la cruz. Aquí es donde entra José de Arimatea y las mujeres que estuvieron con él para bajar el cuerpo de Jesús y rápidamente hacer el trabajo que se tenía que hacer y llevarlo a la sepultura más cercana que hubo para estar ahí solamente por 3 días y después resucitar en el tercer día, conforme a lo que los evangelios nos van enseñando. Y dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Él quería saber, si eres el rey, dime si eres el rey, dime de qué reino eres. Él quería conocer de él, no lo conocía, no sabía quién él era. Ellos lo habían llevado solamente para crucificarlo. Jesús fue famoso entre su pueblo, pero parece que no llegó a los oídos de Pilato. Pilato estaba más interesado en otras cosas. Pilato era un gentil, él no estaba interesado en las conmociones que había entre los judíos. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Ya vemos el interés que había en este hombre, ¿verdad? ¿Estoy acaso yo interesado en las costumbres de ustedes? ¿Estoy acaso yo interesado en lo que ustedes están haciendo? ¿Estoy yo interesado en lo que está pasando? Pilato no tenía ningún problema de preocuparse de los relatos y lo que había entre esta nación, porque Dios había permitido que el ejército de Roma fuera mucho más grande en todo ese mundo del antiguo para poder controlar todas las naciones pequeñas. Y los judíos estaban muy débiles en este tiempo y no podían ellos en contra de este ejército, no iban a poder. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Fíjense bien que aún hasta lo que está escrito aquí, tu pueblo, tu nación, tus sacerdotes. Entonces, conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña, Pilato aún hasta nos da testimonio aquí de quiénes fueron los que hicieron lo que hicieron. Y dice el versículo 36, y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido. Fíjese bien cómo les contesta. Ahora, a base a esto, aquí no vamos a poder entenderlo, pero los que hemos estudiado la palabra del Señor sabemos bien que este fue el Hijo que el Padre había enviado. Y que para esto había el Verbo venido y se había encarnado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero cuando nosotros no hemos leído la Biblia o no la hemos estudiado en tiempo, ¿verdad? Que no lo hemos hecho, pues esto vamos a decir, pues esto ¿qué significa? Pero aquí tiene mucho significado cuando Jesús les dice a ellos, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mire, fíjese bien hasta lo que Jesús aquí nos demuestra también. Él habla la verdad. Y los que escuchan a Jesús aman la verdad, porque Jesús es la verdad. La palabra del Señor dice aquí también, y Pilato como el mundo de hoy, dice, ¿qué es la verdad? Esta es la juventud de hoy, esta es
el mundo, lo secular de hoy, cuando usted va y platica con personas hoy, usted va a oír ¿qué es la verdad? Ya muchos dicen que esta es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ya no sabemos ni cuál es la verdad hoy para el mundo. Nosotros sabemos bien que la palabra del Señor nos demuestra la verdad. Pero el mundo dice, ¿ya qué es la verdad? Algunos hasta se burlan de la verdad. Dicen, esos están mucho en el libro, se basan en la ley, son muy legalistas y como que nos quieren apenar con eso para que nosotros no seamos tan legalistas o que estemos al pie de la letra. A veces lo hacemos como de burla. Y todo esto es la obra, lo que el mundo produce. Y nosotros tenemos que resplandecer entre eso, en el trabajo, con nuestras familias. Esto nos va a excluir a veces en algunos casos, como Jesús nos dijo. Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo, los que hemos estudiado este Evangelio, nos enseña que el Señor no vino a traer unidad, sino división. La división en el hogar, la división en el trabajo, la división en el mundo. Jesús nunca nos enseña que Él vino a unirnos, sino que vino a traer división. Hablamos de Cristo entre nuestras familias, vamos a crear a veces división. Habemos 10, empezamos a hablar de Cristo, después quedamos solamente 2 hablando de Jesús. Y quizás 2 que no están en acuerdo, y quizás 3 que salen disgustados con lo que hablamos, y quizás algunos que no están en acuerdo y traen sus opiniones. Y aquí nos damos cuenta que este es el caso aquí. Estas son cosas que no debemos de esconder. Mañana va a pasar en la escuela, en el trabajo, va a pasar en el colegio, cuando estemos en el mundo, con la gente del mundo, les hablamos de Jesús y cada quien va a tener su manera de pensar. Algunos van a decirnos lo que ellos piensan. Van a decir, Jesús fue solamente un buen hombre. Algunos van a decir, bueno, eso no fue cierto, ustedes hablan en mucha exageración, en verdad fue un hombre que vivió, pero en verdad esa resurrección, la muerte quizás no fue así. Algunos van a decir, bueno, está bien, ¿verdad? Cada quien con su religión. Entonces esto es lo que vamos a ver nosotros mañana cuando estemos entre el público, cuando estemos en el trabajo, mis amados hermanos. Vamos a ver la persecución, vamos a sentir el dolor. Vamos a sentir el dolor que Cristo sintió, varón de dolores, varón de dolores. Eso es lo que viene y podemos nosotros también, igual que Él, sentir cuando el mundo nos rechaza o cuando el mundo habla mal de nosotros. O esa tristeza, ese dolor que Jesús sintió, usted y yo lo vamos a poder sentir. Y aquí es donde vemos nosotros, donde Jesús siente lo que nosotros sentimos. Como dice la palabra del Señor, pero más sin pecado. Quizás algunos de nosotros podemos hacerle como Pedro, caminamos con Él, estamos con Él, pero al final cuando se nos pregunta, decimos, yo nunca lo conozco, no sé de qué estás hablando, quizás con nuestras acciones, quizás con nuestras palabras, quizás con lo que haya sido, podemos negar a Cristo. No sea que nunca vaya a ser como Judas, porque entonces sí sería lo más peor que pueda haber. Pero vemos que esto es lo que nos enseña la Biblia en el tercer punto. Y dice, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No estaba culpable. No estuvo culpable en la ley de ellos, de los romanos, en el romanismo, ni fue culpable tampoco en la ley de los judíos. En el judaísmo fue inocente. Y a base a esa inocencia, escúchenme bien, a base a esa inocencia se divulga el evangelio después. Se divulga después el evangelio de la injusticia que aconteció en esta nación. Y a base de eso, en la soberanía de Dios, en su grandeza, en la culpabilidad, escúchenme bien, de ellos, por haber hecho esa injusticia, los lleva a estar culpables delante de Dios.
para preparar el plataforma para que después venga Pedro y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo iba a ser el que los iba a llevar a ellos a ver el pecado en ellos, de la injusticia que cometieron aquí, pero no antes de lo que iba a acontecer. Pilato les iba a demostrar a ellos, y fijémonos la dureza del corazón de ellos, porque aquí vemos que Pilato, está escrito, no halló culpa en Jesús. En la Biblia nunca vamos a ver testimonio donde estos hombres cambiaron. Algunos de los del pueblo cambiaron, se arrepintieron, como Pedro les dijo, arrepentíos y ser bautizados. La base del cristianismo, el arrepentimiento, dejar el pecado, bautizarnos para demostrar que hemos muerto del viejo hombre y hemos renacido de un nuevo hombre, a base a todo lo que en la providencia de Dios iba a ser, por medio de este acto que está en la historia desde entonces y aún antes cuando fue profetizado. Podemos ver, hermanos, las huellas del Señor en cada página donde Dios prepara el mundo para recibir a su Hijo, pero también al mismo tiempo Dios nos demuestra, usando algunos, para ver el tremendo pecado que hay en nosotros, que no hay remedio. No hay remedio. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos hallar este perdón. Y todo esto lo vamos a llegar a ver como creyentes. Porque solo, claro, es justo que el creyente cree lo que dice la palabra del Señor. Y dice la Biblia, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Fíjense bien otra vez, sigue elevándose el pecado. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Quizás Pilato lo dijo en burla. Quizás Pilato lo dijo nomás para ver qué ellos iban a hacer, pero lo dijo. ¿Y qué ellos dieron respuesta? Y dice, entonces todos dieron voces de nuevo. ¿Qué fue lo que dijeron de nuevo? No a este. ¿A quién? ¿A Barrabás? No. Sino a Barrabás. Y a Barrabás, dice la Biblia, y Barrabás era ladrón. En el siguiente capítulo nos vamos a dar cuenta ya que no tan solo escogieron a un ladrón en vez de al hijo, pero nos vamos a dar cuenta que aún hasta rechazaron al hijo para escoger al César, que después les iba a ir mal cuando el imperio romano iba a entrar en Jerusalén para acabar con ellos. Esto es algo que nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, cuando leemos la palabra del Señor. ¿Dónde se puede justificar este caso en otra forma? ¿Dónde podemos hallar una justicia para justificar a estos pecados que hay en ellos? ¿Dónde podemos hallar nosotros donde Dios pueda justificar el pecado contra su Hijo? Ahora, si lo pudiera justificar Dios, tendría que Dios también justificarnos a todos nosotros en todos nuestros pecados si rechazáramos a Jesús hoy. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, yo soy el mismo de ayer, de hoy y para siempre. O sea, nosotros cambiamos. Oh, sí, yo ahorita puedo estar en este contexto de la Biblia, pero ya después terminando de predicar, vamos a salir a almorzar o quizás vamos a almorzar en la casa y va a cambiar mi manera de pensar. O sea, ya no voy a estar hablando de lo que estoy hablando y predicando hoy, enseñando, y voy a estar en otro contexto. Pero Dios, Él está en lo mismo, Él es eterno. Y siempre debemos de entender esto, que así como Dios nos llamó, por eso Él exhorta y reprende a la iglesia en Éfeso. La reprende y le dice, tú has caído de tu primer amor. Y yo me acuerdo de vez en cuando escuchaba a algunos, es que Él está en su primer amor, que es lo correcto y que todos debemos estar. El Señor reprende a la iglesia en Éfeso y le dice, regresa para atrás a tu primer amor, o si no, yo voy a ir con juicio. Y a los que yo amo, yo castigo. Cada vez que yo veo esto, mis amados hermanos, puedo ver yo que el Señor
en su grandeza nos demuestra, con el mismo amor con el que nos llamó, con el mismo sentir que tuvimos, así nos quiere hallar el Señor siempre. Yo me puedo recolectar el tiempo cuando yo apenas había recibido al Señor como mi único Salvador. ¿Qué no hacía por Él? No había imposibles para mí, no había que no pudiera yo hacer por el Señor, pero a través del tiempo, ¿verdad? Nos vamos cansando, vienen dificultades, vienen cosas que nos puedan desanimar y se va desgastando, se va perdiendo el brillo de esa pulida que nos dio el Señor y llegamos después a conformarnos como caiga la cosa, ¿verdad? Como sea, como caiga la situación. Ya no nos interesa de hacer un esfuerzo ya no nos preocupamos, ya estamos cansados. Si hoy queremos saber en esta mañana qué Jesús o qué Dios piensa de eso, leamos ahí en Apocalipsis y veamos la reprensión que hubo para esa iglesia que había caído de su primer amor. Ahora, a base a eso, yo voy a decir algo. Si eso no es verdad, entonces Dios nos va a tener que pedir perdón a todos, si ya Dios ha cambiado. Va a tener que pedirle perdón a la iglesia en Éfeso, porque ya con nosotros es diferente, por seguro. Ya si Dios perdona esto hoy, en la eternidad cuando Él vaya a llevarnos a todos al tribunal, va a tener que pedirle perdón Dios a todos. Porque claro, a nosotros ya eso no es de nosotros, eso ya es del pasado, ¿verdad? Y ya eso quedó para ellos. Pero si esto es verdad para hoy, como dice la Biblia en Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, demostrándonos el yo soy, porque eso es lo que significa, Él es el mismo, no cambia, su esencia es igual, su poder es igual, todo es igual. Oh, hermanos, estamos viendo nosotros algo donde nos puede solamente llevar a decir, Señor, me arrepiento, ayúdame para poder servirte, es todo lo que podemos hacer. La mejor oración que a Jesús nos demuestra que le agrada al Padre es la de el publicano, cuando ni pudo levantar su rostro y se humilló delante de él y le dijo, no pudo hacer más. Al par de él estaba otro que se estaba muy orgulloso, dándose golpes en el pecho, como ellos acostumbraban, golpes en el pecho, justificándose, yo traigo mis diezmos, yo traigo mis ofrendas, yo hago esto, yo ayudo a estos, yo ayudo a los otros. Y el Señor nos demuestra lo que el Señor detesta. Pero Él no detesta un corazón contrito y humillado, porque dice la palabra del Señor que al que vio al otro lado no podía ni levantar su mirada al cielo porque sabía que era pecador y que le había fallado a Dios, y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Esa es la oración que al Señor le agrada. Que hoy, la iglesia de hoy, en muchos lugares, no la hace así. Vamos a ponernos en pie en el nombre del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Yo veo que en mí no hay nada de justicia para yo poder justificarme delante de Dios. ¿Qué puede ver en mí que yo me pueda justificar? Que Dios pueda decir, en mi hijo tengo gran complacencia. No hay nada, mis amados hermanos. El único en que nos podemos esconder es en el Señor Jesús. En esta mañana, eso es lo único que nos queda. Confiar en Jesús, creer en Jesús, darle nuestra vida a Jesús en verdad. Señor, estamos delante de tu presencia y te damos muchas gracias en esta mañana por este texto. Señor, cuando yo veo este texto, yo puedo solamente confiar en ti, Señor. No hay otra cosa más que yo pueda confiar, sino solamente en ti. Yo sé que yo soy pecador, Señor. Yo sé que soy faltista, Señor. Te pido que me ayudes y me arrepiento de todo pecado que cometemos con nuestra mente y nuestro corazón. No podemos jactarnos delante de ti ningún día, Señor. No puedo. Solamente por un rato, solamente quizás, pero ya después pecamos. Ayúdanos, Señor. Perdónanos y gracias por tu Hijo, Jesucristo, que fue a la cruz del Calvario por nosotros. En Él nos refugiamos y solamente en Él podemos hallar la justificación. No en la ley, no en lo que hay en la ley, sino la ley solamente es un espejo, solamente para demostrarnos lo faltoso que puedo yo ser.
Ayúdame, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros aquí a alcanzar misericordia. Ten misericordia de nuestras familias, igualmente como dijo Pablo, que nuestras familias también son bendecidas por nuestras oraciones. Elevamos a nuestras familias también, que tú tengas misericordia de ellos, que tú los ayudes, que tú los salves más que todo, Señor. Te pedimos en este momento con fe, así como nos has salvado a nosotros, así a ellos también. Gracias por tu palabra, Señor, que nos ilumina. Gracias, Señor. Amén. Amén.